Hola, buen día. Soy el pastor Ronnie desde España. Estamos aquí una vez más para compartir el tiempo con Dios es vida viva. Este precioso libro de estudios para llevarte a una intimidad con Dios diaria. Y hoy vamos a estudiar el libro de 2 Samuel, el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 10. Y el título es La voluntad de Dios se cumple. Así que vamos a oír el texto y en unos minutos volvemos. 2 Samuel 5 del 1 al 10. Vinieron todas las tribus de Israel a donde estaba David en Hebrón y le dijeron: Mira, hueso tuyo y carne tuya somos. Aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás quien gobierne a Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel ante el rey en Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos allí delante de Jehová y ungieron a David como rey de Israel. Tenía David 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Reinó en Hebrón sobre Judá durante 7 años y 6 meses, y reinó en Jerusalén 33 años sobre todo Israel y Judá. El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra, los cuales le dijeron a David: Tú no entrarás aquí, pues aun los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David había dicho aquel día: Todo el que ataque a los jebuseos, que suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, a los cuales aborrece el alma de David. De aquí el dicho: ni ciego ni cojo entrará en la casa. David se instaló en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Edificó una muralla en derredor, desde Milo hacia el interior. E iba David adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Bueno, como hemos oído, el texto de hoy está hablando de la historia de David, cuando David asume el reinado de toda la nación de Israel. Y como el título dice, la voluntad de Dios se cumple. David, a 20 años atrás, había sido ungido por Samuel, rey sobre todo Israel. Pero tenía tan solo 10 años de edad, más o menos, cuando fue ungido rey. Dios le hizo una promesa, el aceite de la unción vino sobre su cabeza como una demostración de la elección de Dios para escogiéndole como rey sobre toda la nación de Israel. El tiempo fue pasando y muchas cosas sucedieron en la vida de David. En este momento, en ese entonces, David ya tenía 30 años de edad y había reinado 7 años sobre la nación de Judá. Esto nos habla y nos enseña que la voluntad de Dios se cumple, los sueños de Dios se cumplen, lo que Dios habló a tu vida. Yo no sé qué es lo que Dios te habló, cuánto tiempo va a tardar en cumplirse, pero se cumplirá, porque toda promesa de Dios se cumple en la vida de aquellos a quien fue hecha la promesa. Y vemos como David por fin tiene la respuesta de aquella unción que hizo Samuel sobre su vida. Y él es elegido rey, y es ungido rey sobre toda la nación de Israel. Vemos que Saúl intentó bloquear esta promesa de todas las maneras. Él persiguió a David, él intentó matar a David para impedir que el plan de Dios, el proyecto de Dios se cumpliera. Pero nada puede bloquear el proyecto de Dios. Y vemos que Dios, la voluntad de Dios, más tarde o más temprano se cumplirá. Y nada más que asumir el reinado en los siguientes versículos, del versículo 6 en adelante, David comienza las primeras incursiones como rey. Y él va y conquista la ciudad de David, estableciendo así su reino. Y vemos que en esa tierra estaban los jebuseos.
Ellos intentan decir a David, mira, por nada en este mundo tú vas a entrar en este lugar. Pero cuando Dios está contigo, no hay fortaleza, no hay muralla, no hay bloqueos que te pueden impedir lograr conquistar. Y vemos que David va contra la ciudad y logra conquistar la ciudad de David, estableciendo así un punto donde él gobernaba toda la nación de Israel. David, a partir de entonces, el versículo 10 dice, iba David adelantándose e engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. David siguió fortaleciéndose día a día, porque cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, cuando tú estás dentro de aquello que Dios te prometió, todo te va a ir bien, todo te va a ir bien. Eso es lo que sucedía con David. David fue creciendo poco a poco, y llegó a ser uno de los reyes más poderosos de toda la historia en la nación de Israel. ¿Por qué? Porque él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Mi pregunta para ti en ese día, tú que estás ahí por internet o por televisión o por radio, es si tu vida está en el centro de la voluntad de Dios, si tú estás caminando conforme el sueño y el proyecto de Dios para ti. Yo quiero que plantees esto en este día. Y si la respuesta tuya no es sí, yo quiero que tú comiences a clamar a Dios y a buscar la voluntad de Dios para ti, para que puedas llegar a ser de bendición, a caminar en bendición y en victoria. La felicidad es posible cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios para tu vida. Así que yo quiero orar contigo en ese día y quiero invitarte donde estás, que cierres tus ojos por unos momentos y voy a orar contigo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por cada persona que está del otro lado, Señor, escuchándonos. Dios, yo no sé cuáles son las promesas que tú has hecho a cada uno de ellos, Señor, pero, Señor, se cumplirá, Señor, porque tú eres fiel. Tus fieles son tus promesas, Señor. Yo te pido en nombre de Jesús, Señor, que fortalezca la fe, fortalezca la confianza de cada persona que está del otro lado, Señor. Bendice, Señor, sus vidas, Señor. Y ayúdalos, Señor, a estar en el centro de tu voluntad, Señor. Guarda sus vidas, guarda sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Soy el pastor Ronnie desde España, te bendigo. Si quieres adquirir tu devocional Tiempo con Dios es Vida Viva o tu QT Life y estás dentro de España o Europa, llámanos al 96-672-0182 o si no, puedes escribirnos al email de tiempocondios@riodevida.es.